Amados hermanos, entonces hoy día vamos a comenzar el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero antes de eso quiero hacer un cierre a lo que fue la parte más importante del estudio de Apocalipsis. El estudio más importante es justamente el capítulo 2 y 3. De hecho, podríamos profundizar bastante más en eso. A los que están interesados y lo quieren profundizar más todavía, me lo pueden escribir y yo podría trabajar algo con respecto a eso, sobre todo con lo que ustedes vieron en la parte anterior sobre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Porque esas dos iglesias son en realidad las iglesias evangélicas, representan a la iglesia evangélica con el alto contraste que se da, como lo vimos ahí en ese estudio de la semana pasada. Estamos en este momento ahora con cuatro iglesias aquí en la tierra. Cuatro iglesias que representan el grupo general de las iglesias cristianas. La con la tendencia hacia el catolicismo, que es la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, que representa al protestantismo o las iglesias protestantes, aunque a veces las iglesias evangélicas se ponen bajo ese paraguas de las iglesias protestantes, que todas son protestantes, pero en realidad podemos separarlas en tres: Sardis, Filadelfia y la Odisea, como lo hizo el Señor en la profecía que Él nos da en Apocalipsis. Entonces, no es para decir que todas las iglesias evangélicas son protestantes. No, nacemos de la protesta cuando protestó Lutero, pero ya venía de antes, como lo dijimos, los husitas, los valdenses, los lollardos, los moravos, todos ellos ya existían antes de Martín Lutero y ellos ya estaban protestando literalmente contra el papado y todo lo que se estaba, el dominio de la iglesia católico apostólico romana. Y finalmente el Señor levanta a este hombre, Martín Lutero, que hace esta cosa extraña de clavar estas 95 tesis en la puerta de su iglesia católica, digamos, del templo de la iglesia católica, y de ahí se desata entonces lo que conocemos como la Reforma, que es un tema sumamente importante y que les invito a que ustedes averigüen un poco más, hagan un poco un pequeño estudio, vayan a Wikipedia y con eso ya van a tener bastante información. Pero es importante entender qué pasó ahí en la Reforma y de ahí se desata, como lo vimos en el estudio, de 1517, ahí en el cuadro, ¿se acuerdan? 1517, en adelante se desata la guerra del poder católico romano, católico apostólico romano, que todavía no era el Vaticano, que se iba a formar ahí. De ahí se desata entonces esta persecución tratando de apagar esta revolución, esta reforma, que no pudo ser porque el Señor así lo había decidido. Y de esta reforma entonces quedan cuatro iglesias establecidas. De ahí en adelante hasta el día de hoy día entonces quedan estas cuatro iglesias cristianas que hablan del cristianismo. Una liderada por la iglesia católico apostólico romana, la otra por la protestante y eventualmente ahí en 1600 en adelante se empieza a gestar hasta que nace la iglesia de Filadelfia, que se mantuvo fiel a la palabra. De esa entonces, mucho más tarde, 200 años después, nace la iglesia Laodicea, que representa a la iglesia carismática en general. Hoy día se habla del movimiento carismático. Y los que están interesados, se hizo una conferencia muy interesante en Colombia, hace más o menos un año, un poco más. Y los que estén interesados
les puedo mandar el link. Mándenme la solicitud y yo les mando el link para que ustedes la puedan ver la conferencia y puedan entender bien esto de la iglesia de la Odisea, con todas sus ramificaciones. Es bastante completo el estudio y la conferencia es muy completa. Está muy bien presentado, muy objetivo, no es subjetivo, sino que es objetivo lo que están presentando. Les invito a que lo escuchen y ahí van a tener ellos profundizan en lo que nosotros vimos como la iglesia de la Odisea. Pero la pregunta ahora es para nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu tendencia dentro de la iglesia que te encuentras? Pues no estamos hablando de iglesias locales, estamos hablando de tu fe. Tu fe. ¿Cuál es tu fe en este momento? ¿Es más protestante, más Sardis, más Laodicea, más Filadelfia? Y aquí es donde ese cuadro que ustedes hicieron, ojalá lo hicieron, les va a ayudar a darse cuenta qué les interesa a ustedes de estas cosas que están mencionadas ahí. ¿Cuál es la inclinación? Tu corazón, ¿dónde se inclina más? ¿Hay algo que te gusta, esto de los sacramentos que tiene? Porque yo no estoy hablando de que ustedes van a la iglesia católica o que van a la iglesia luterana o anglicana o que van a... sino que podemos tener tendencias de repente de seguir corrientes, como algunos seguían a los nicolaitas, otros seguían las figuras, las idolatrías, las fotos, tenían fotos de Cristo por acá, les gustaba ver películas de Cristo. A mí me pasaba, por lo menos, antes me encantaba ver las películas de Cristo, hasta que me di cuenta de que no, Cristo no es una imagen humana, Cristo es el Señor. Y Él no es una imagen, no es alguien que pueda representar a Cristo. Nadie puede representar a Cristo. Por eso no hay ningún indicador en la Biblia de cómo Él era, excepto ahí en Isaías, donde se hace una descripción muy, muy breve del físico que iba a tener el Mesías, la profecía de cómo iba a ser físicamente, justamente no tenía ningún atractivo, ¿no? Que es lo contrario a las películas. Bueno, pero ese es otro tema. La cosa es, si hay algo que te está empezando a entusiasmar de la música, del canto, porque la iglesia, la Odisea, como dijimos, está infectando a todas las denominaciones. Y ese es el gran peligro, esa infección. Lentamente están empezando a entusiasmar. Y aquí es donde la iglesia evangélica, esa iglesia fiel, se empezó lentamente a torcer, sin darse cuenta, y hoy día ya camina medio chueco, ya está cojeando, ya. Incluso las de sana doctrina. Y yo puedo hablar de los bautistas. Yo soy pastor de una iglesia bautista. Pero los bautistas dejan mucho que desear hoy en día. Y no me refiero solamente a los de Chile, sino que me refiero en general. Los bautistas han empezado a absorber y se están torciendo hacia Sardis. No hacia la Odisea, hacia Sardis. Aceptando el pastorado de mujeres. Completamente fuera de la Biblia. Ya eso es uno. Otros están discutiendo el divorcio entre cristianos, entiéndame bien, entre cristianos, y no por la cláusula de la excepción, como lo dice el Señor Jesucristo cuando se produce el adulterio. Esa es una cláusula de la excepción. Entonces, muchas de esas cosas están empezando a entrar en la iglesia y el liberalismo. Y ahí empieza esto de que hay que tolerar. Y el Señor Jesucristo no tolera el pecado. Sabe que todos somos pecadores, pero nos vino a liberar del pecado para que nos santifiquemos. Entonces, no podemos empezar a flexibilizar la doctrina
para no ser tan rígidos con el mundo. No, hermanos, eso no se puede. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención, porque recuerden que hay una sola iglesia que se va en el rapto. Y es la iglesia fiel. La iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Por eso tiene el nombre de Filadelfia, por eso el Señor se presenta como el que tiene la llave, ¿se acuerdan? Por eso el Señor se presenta y le dice que cuidado que nadie tome tu corona, ya la tienen. Y que más encima les da la promesa más seria, que va a ser columna en el templo de Dios. Todas esas cosas. Por eso, si uno se pone a leer bien esto, por eso el estudio más profundo de estas 7 iglesias, sobre todo de las 4 últimas, que son las que nos atañen a nosotros, es recomendable. Y ahí, como les dije también en el estudio pasado, está la posibilidad de hacer el estudio de la iglesia de los tesalonicenses, porque esa definitivamente es la iglesia que donde combinado con lo que dice Filadelfia, tenemos el cuadro de lo que el Señor quiere para su iglesia. No la iglesia perfecta, como dije, no hay iglesia perfecta, pero sí la iglesia ejemplo. La iglesia que Pablo también es un ejemplo, no era perfecto, pero era un ejemplo a seguir. Y así el Señor ha levantado a otros hombres en la historia. Entonces, amados hermanos, esto es para reflexionar, para pensar, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu fortaleza? Velo y empieza a orar para que la fortaleza sea potenciada y para que la debilidad sea rendida al Señor. Eso es lo que el Señor busca. Ningún cristiano va a llegar a la perfección, pero la palabra, como lo vimos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra es la que nos puede hacer perfectos. Me refiero que logremos ser fieles, aunque caigamos, pero somos fieles. Y eso es lo que el Señor busca. Hombres y mujeres cristianos, hijos de Dios que hayan hecho el máximo esfuerzo para estar listos en ese día maravilloso en que el Señor venga en las nubes y con voz de arcángel, con voz de trompeta, con total autoridad digan, suban acá y nos vayamos con Él. Ese es el anhelo de este estudio, que entendamos que esto que el Señor está diciéndonos aquí, que dejó escrito aquí, de ahí del año 95 en adelante, y que fue el libro más predicado en estos 404 versículos, Él nos está diciendo, hagan todo lo que puedan para ser parte de como yo digo, la novia. Acuérdense que es lo que, esta es mi conclusión, a lo que yo he llegado. Para mí la iglesia de Filadelfia representa la novia. Ustedes hagan el estudio, profundicen y vean a qué conclusión llegan ustedes. No es una doctrina bíblica, lo repito. Todo para mí indica que esa es la novia. Así que hermanos, con esa reflexión les invito entonces que nos preparemos en oración para el estudio que vamos a hacer hoy día. Oremos. Bendito y glorioso Padre, oh Dios eterno, nos disponemos ahora para continuar estudiando tu palabra, tu verdad, este capítulo 4 del libro de Apocalipsis en el cual tú nos vas a revelar tu gloria, tu trono, tu presencia y varias cosas que necesitamos entender y comprender. Y por eso pedimos en el nombre de Jesús que tú seas llenándonos del poder del Espíritu Santo para que escuchemos la voz tuya en estas palabras que vamos a leer y reflexionar en este estudio. Ayúdanos para que te glorifiquemos y te adoremos como lo vamos a aprender aquí, en este capítulo y en el siguiente que vamos a estudiar en la próxima vez. Adorarte en espíritu y en verdad. Queremos hacer eso de la forma en que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, bendito Dios,
En tus manos depositamos nuestro espíritu, nuestra alma, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, comenzamos aquí en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Pero antes quiero recordar que en el capítulo 1, versículo 19, ahí está descrita entonces cómo este libro va a ser expuesto. Dice ahí la orden que el Señor le da a Juan, le dice ahí, escribe las cosas que has visto. Has visto. ¿Ah? Todo lo que está escrito en el capítulo 1. Ahí está lo que has visto. Cuando Juan se encuentra con el Señor. Eso fue lo que él vio, el pasado. Después le dice las cosas que son. Las cosas que son ahora. ¿Cuáles son las cosas que son? Todo lo que se nos enseña en el capítulo 2 y 3. Y finalmente le dice, y las que han de ser después de estas. Cuando él estaba hablando con Juan. Entonces, primero él se encuentra con él, eso es lo que había visto, entonces le dice cuáles son en este momento las iglesias, y todavía son, y ahora le escribe, entonces le dice que escriba las que han de ser después de estas, que son. Y nosotros ya estudiamos el capítulo 2 y 3, que, como él dice, las cosas que son. Todavía es así, todavía la iglesia está en la tierra. Todavía la iglesia no ha sido arrebatada, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero del capítulo 4 al 22 habla de las cosas que han de ser después de estas. Y ese capítulo, digamos, esa sección, si dividimos, como dice ahí en el versículo 19 del capítulo 1, que se dividiría el libro de Apocalipsis en 3 secciones, la tercera, del 4 al 22, se vuelve a dividir en partes. La primera parte es el capítulo 4 y 5, que habla de estar en la presencia de Dios, en el trono, donde está el trono, que es lo que vamos a ver ahora. Luego viene la sección de la tribulación y de la gran tribulación. Y como lo hemos visto, esta parte funciona en 7 años exactos. Esos 7 años están descritos en la Biblia, pero se dividen en 2 partes. Se dividen en la tribulación, la primera parte, y luego la gran tribulación. Y la primera parte va del capítulo 6 al capítulo 13, y la segunda parte, la gran tribulación, entonces del capítulo 14 al capítulo 18. Al capítulo 18. En la primera parte, como lo vamos a ver más en detalle, en la tribulación Dios hace una advertencia, Él permite algo y hace una advertencia. En la gran tribulación viene la ira de Dios. Ahí se derraman las copas de la ira de Dios y ahí se consuma entonces el juicio sobre la tierra, que va a terminar entonces, como lo vamos a ver en el capítulo 19, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 19 es la boda, la famosa boda del Cordero de Dios y su novia. Vamos a ver eso en detalle. Y al mismo tiempo habla de la venida física de Jesucristo a la tierra. Ahí llega el Señor y hace la batalla de Armagedón, la batalla final. El capítulo 20 es el siguiente punto, habla del milenio y del juicio final, en un solo capítulo, muy breve. El capítulo 21 y 22 es el nuevo comienzo, es la nueva Jerusalén, todo lo que va a pasar al final, después de que unos fueron enviados al infierno, al lago de fuego y de azufre, y los que se fueron al cielo finalmente, y de ahí comienza entonces el nuevo comienzo. Entonces, ahora nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 4 y 5, que es esta primera parte de la última sección del libro de Apocalipsis. Comencemos entonces la lectura en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Este es el llamado que le dice, como dice ahí, la primera voz que oí como de trompeta. La primera voz que oí como trompeta. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 20, ahí también dice la primera voz que oí como de trompeta. ¿Y quién era el que le estaba hablando? El Señor Jesucristo. Como Juan se dio cuenta cuando se da vuelta y lo ve al Señor. Bueno, ¿quién es el que lo está llamando? Sube acá. El Señor Jesucristo. Este momento que está viviendo Juan es el momento después de las cosas que son. Las cosas que son, en ese momento, si uno lo ve en la línea del tiempo, habían pasado. Y ahora él pasa al cielo. De aquí entonces él es llevado al trono, a la presencia de Dios. Y se recuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado del rapto. Ahora, esto no habla del rapto, esto está hablando de lo que Jesús le dijo a Juan, la llamada a subir al cielo para mostrarle, como dice, las cosas que sucederán después de estas refiriéndose a las que habían sucedido, que es lo que la iglesia está viviendo. Entonces, aquí este es el momento donde se debiera producir el rapto. Vamos a ver más adelante si efectivamente este capítulo 4 nos da indicadores de que este es el momento en el cual se debiera haber producido el rapto. Entonces, aquí el Señor con voz de mando, que es lo mismo que dice en Primera de Tesalonicenses cuando Él llame a la iglesia, le dice: sube acá. Sube acá, con la diferencia que aquí era para mostrarle a Juan algo específico, y cuando nos llame o llame a la iglesia, su novia, le va a decir: sube acá, porque vamos a reunirnos, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, nos vamos a reunir con él en las nubes. Y eso es entonces, ¿y para qué? Para llevarnos a la casa de su padre. Acuérdense la analogía con la boda o el matrimonio, el proceso del matrimonio judío. El novio va, redime a la novia, luego se va a la casa del padre, Juan 14, capítulo 14, versículo 1 al 3, donde él prepara la morada para la novia, luego la viene a buscar y se la lleva al cielo. Bueno, esto de sube acá es un probable indicador de que esto está hablando de ese momento, de que después del rapto va a suceder lo que está escrito en el capítulo 4. Porque ya la iglesia quedó atrás y ahora la iglesia de aquí en adelante, la iglesia como iglesia ya no se menciona nunca más. Y eso es muy importante porque es un indicador de dónde quedó la iglesia. Cuando la iglesia es lo más importante para el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces ya no se menciona. Hasta aquí, capítulo 3, se mencionaba la iglesia. Y ahora de repente la iglesia no se menciona más. Y ese es un potente indicador de que el rapto debiera haber ocurrido entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero vamos a ver más adelante cómo estamos con eso. Y ahí vemos el versículo 2, breve. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el instante yo estaba en el Espíritu. Aquí sucedió entonces este cambio. Juan, que es un ser humano con un cuerpo, no puede presentarse delante de Dios. No, es imposible que un ser humano se presente. Por muy fiel que sea, muy apóstol que él sea, no puede presentarse en la carne delante del Señor, porque ni los ángeles se presentan delante de Dios. Se cubren el cuerpo, se cubren los pies, incluso algunos se cubren los ojos. No pueden mirar a Dios, a pesar de que son ángeles.
Y ustedes recuerdan lo que le pasó a Isaías, lo que le pasó a Juan, ¿qué pasó a Juan cuando él se da vuelta, después de que escucha la voz que habla con él, él se da vuelta y ve a Jesucristo? ¿Qué le pasó? ¿Qué dice en el capítulo 1? Cayó como muerto, porque la presencia de Dios es demasiado santo, es único, no hay mancha, no hay nada, no puede haber nada inmundo delante de él. Nosotros eso no lo entendemos, para nosotros eso es como casi exagerado, pero así es. Entonces, ¿qué pasó aquí? El espíritu. Yo estaba en el espíritu. El espíritu literalmente lo tomó a Juan y lo transformó, lo cambió, lo hizo espiritual para que él pudiera entonces entrar a la presencia de Dios. Y aquí entonces nosotros vamos a ver que él, lo primero que se menciona aquí es el trono. He aquí una puerta abierta, dijo, ¿ya? Y establecido en el cielo un trono. Y este tema, el trono, es el tema central de este capítulo 4. El trono se va a mencionar 13 veces, se va a hablar 13 veces. 11 veces se refiere al trono de Dios y 2 veces se refiere al trono de 24 ancianos, que es otro tema que vamos a ver ahora. Este trono está en el templo de Dios. Eso es muy importante, hermanos, que lo entendamos. El trono está en el templo. Hay un templo en el cielo. Pero lo vamos a ver más en detalle. En todo caso, vayan al capítulo 16, versículo 17. Miren lo que dice ahí con respecto al trono en el templo. 16:17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz. ¿De dónde? Del templo del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ahí está claramente. Esto se repite, si ustedes quieren, después lo pueden buscar en Apocalipsis 7:15, en Apocalipsis 11:19 y en Apocalipsis 14:15 y en otros más. Bueno, lo vamos a ir viendo a través del estudio. Se va a repetir esto del templo y del trono. Entonces, este trono está en un templo. De ahí se encuentra, no es un templo obviamente, de ladrillos y de material sólido. Estamos en el cielo, estamos hablando de que estamos en otra dimensión. Estamos hablando de algo que no podemos explicar nosotros. Y todo lo que aquí nuestro hermano Juan de aquí en adelante nos va a explicar es a través de símbolos, signos, señales como un letrero. Por ejemplo, ustedes ven un letrero que es amarillo y tiene un toro dibujado. Si se lo muestran a una persona que viene de un lugar donde no conducen y ve ese letrero y le preguntas qué significa ese letrero, te va a decir: hay un toro ahí. Sí. ¿Por qué está ese letrero ahí? ¿Por qué dice... ¿Qué significa eso? Para nosotros que conducimos significa cuidado animales. Pueden cruzar animales, no necesariamente toros. Pueden ser ovejas, caballos, perros, lo que sea. Pero está diciendo: cuidado, animales. ¿Me entiendes? Es una señal, un signo que indica algo. Y aquí todas las cosas que vamos a ver, vamos a notar esa famosa palabra como o semejante a. Y eso se está refiriendo a una señal. No es exactamente así. Un misionero una vez explicó muy interesantemente: ¿cómo le explicarías tú a un aborigen que vive en la jungla qué es la electricidad? Tú le hablas así: yo en mi casa tengo ampolletas, tengo luz dentro de la casa. ¿Cómo le explicas tú cómo llega esa luz ahí? ¿Qué le dices tú de la electricidad? Para eso tendrías que usar un vocabulario que él entiende. Entonces, energía, ¿qué es energía? Un rayo, cae un rayo, ¿no es cierto? Eso lo va a entender, él sabe lo que es un rayo. Y ese rayo pasa por una caña, ¿no? Por la caña, fluye por la caña y va a la casa y llega a tu ruca y prende un fuego.
y tienes luz. El rayo, la caña, eso es la electricidad. Así es la electricidad. Pero tendrías que usar ese vocabulario. Rayo, caña, fuego. Para explicarle que tú tienes luz en tu casa. Y eso es lo que está haciendo Juan. Está tratando de explicarnos a nosotros, en idioma nuestro, lo que él está viendo en el cielo. Que es imposible explicarlo porque es en otra dimensión. Y literalmente en otra dimensión. Es un tema muy interesante. La física ha tratado de explicarlo y ha llegado a concluir varias cosas que se están dando cuenta de que obviamente hay más dimensiones. Nosotros solamente podemos ver tres y entendemos más o menos una cuarta. Pero no voy a entrar a profundizar porque es un tema muy interesante, pero dejemos que entendamos que lo que todo lo que se nos va a explicar acá es a través de señales. Y aquí entonces dice que había un trono en el cielo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque de aquí en adelante vamos a hablar mucho del trono. Estamos en este momento hablando del trono de Dios en el cielo, el trono de Dios en el templo. Y este capítulo tiene, en el fondo se podría como subdividir en 7 partes a su vez. El trono es el punto central. La primera parte que estamos viendo aquí es en el trono. Después vamos a ver lo que sucede alrededor del trono. Después vamos a ver qué es lo que sucede que sale desde el trono. ¿Qué es lo que pasa delante del trono? ¿Qué pasa con lo que rodea el trono? No está alrededor, sino que lo que está como debajo, ¿ah? También lo vamos a ver. ¿Qué está en medio del trono, junto al trono y al mismo tiempo alrededor del trono? Y finalmente, ¿qué va hacia el trono? El trono es el tema central del capítulo 4 y nosotros vamos a ver estas distintas subdivisiones. La que estábamos viendo recién aquí en el capítulo 4, versículos 2 y 3, habla de lo que está en el trono. ¿Y quién está en el trono? Miren lo que dice el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, primero veamos, había uno sentado en el trono, dice el versículo 2, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y esto viene del Antiguo Testamento, y es interesante porque estas dos piedras que se mencionan acá, jaspe y cornalina, representan la primera y la última piedra del efod pectoral que tenía el sacerdote. Sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras. Estas 12 piedras representan a las 12 tribus. Y la primera y la última de las 12 piedras, la primera y la última son jaspe y cornalina. Una representa a Rubén, que fue el primer hijo de Jacob, y Benjamín, que fue el último. Rubén y Benjamín. Estos representan estas dos piedras. La primera y la última. Entonces está hablando de que este ser que está sentado tiene esta luminosidad especial, estos colores impresionantes, y la forma de explicarlo de Juan fue a través de estas dos piedras, una totalmente cristalina como el diamante y la otra roja, refulgente, así como con colores muy destellantes. Eso es lo que está viendo él ahí en este momento. Y esa es una explicación compleja para poder decir qué estaba viendo, porque se encontró con una imagen que obviamente a él lo dejó atónito, porque estaba viendo a Dios, pero no estaba viendo a un hombre sentado en un trono, sino que estaba viendo esta imagen que dice ahí
estaba sentado era semejante, y ahí viene este como, ¿ya? Semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y para poder complementar esto, es muy importante, como ustedes ya lo hicieron, como les dije, les mandé el audio ese diciendo que leyeran Ezequiel. ¿Ya? Ezequiel es muy importante leerlo porque obviamente todo lo que vamos a ver aquí en este capítulo se relaciona con Ezequiel capítulo 1. Y aquí en este caso lo que está viendo Juan es algo que también vio Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Semejanza. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Se fijan? Él también, cuando vio esta imagen, él cayó, Ezequiel cayó completamente horrorizado y maravillado al mismo tiempo, porque estaba en la presencia de Jehová, de Dios. Entonces, por eso era muy importante que ustedes leyeran Ezequiel capítulo 1, porque además vamos a ver la otra parte, toda la primera parte que habla de los 4 seres vivientes que vamos a ver más adelante. Ahí está entonces esta situación. Y como vemos aquí en el versículo 3, de Apocalipsis, en este caso del capítulo 4, ahí dice que al final había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El concepto era el verde, era un destello verdoso no difícil. Imagínense al pobre Juan tratando de explicar en palabras, y era lo mejor que podía hacer el Espíritu Santo para poder hablarnos a nosotros, como les dije, como tratando de hablarle a una persona que vive en la naturaleza, que no tiene la más leve sospecha que es lo que es la electricidad. Entonces, era lo que nos trata de decir. Pero el arco iris, obviamente el arco iris normalmente es de muchos colores, eso lo sabemos. Todos los que hemos visto un arco iris vemos el amarillo, el rojo, el azul, el verde, todo, vemos todos los colores del prisma. Pero aquí está hablando de este destello de verde. Pero Ezequiel veía también algo semejante a un arco iris. Algo había alrededor. Pero el arco iris representa el pacto que hizo Dios con Noé en ese tiempo y juró de que nunca más iba a destruir el mundo por agua. Siguiente promesa que después hace el Señor Juan. Juan el Bautista anuncia que la siguiente va a ser por fuego. El que iba a traer fuego era Jesucristo. Y ese tema del arco iris está en Génesis capítulo 9, versículo 11 al 14. Y representa la fidelidad. Dios es fiel a su promesa. No va a destruir la tierra por agua, nunca más. Iba a llover, iban a haber inundaciones, tsunamis, de todo, pero no iba a haber un diluvio, nunca más. Ahora, la siguiente vez iba a ser probado por fuego, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y así, hermanos, llegamos al versículo 4. Este va a ser el versículo en el cual vamos a tener que profundizar un poquitito, porque aquí es nuevamente lo que se refiere a estos tiempos.
como lo dice este estudio. Dice entonces en el versículo 4, y alrededor del trono, nuevamente continuamos alrededor del trono, ya se había dicho, comenzado en el versículo 3, que alrededor estaba el arco iris, pero aquí alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Este tema es un tema que aquí es complicado porque aquí nos está diciendo algo muy importante y por supuesto la pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Y aquí han nacido infinidad de especulaciones, todo el mundo ha mirado en una dirección, porque en el fondo en ninguna parte nos dice con claridad, con absoluta certeza, estos 24 son estos, esto y esto. No hay ninguna parte. Pero se nos indica algo. Y aquí hay que poner atención a las señales. Acuérdense que estos son todas señales. Juan ve algo y ve estos 24 tronos alrededor del trono. Muy cerca, alrededor de este trono que él ve 24 tronos, pero él dice que ve ancianos. Ancianos. La primera respuesta que podría nacer es que son ángeles. ¿Pueden ser ángeles? Bueno, a ver, ángeles no pueden ser ancianos, ángeles no envejecen, por lo tanto no pueden ser ancianos. Hay ángeles en el cielo, millones de ángeles y hay de distintas categorías y tipos, y esos están explicados. Todos los ángeles, ¿ya?, tienen una cierta característica, pero ninguno de ellos envejece, así que no pueden ser ancianos. Segundo, ángeles nunca se sientan. No hay ningún indicador de que había alguna vez o hay alguna vez un ángel sentado. Todos los ángeles están en movimiento constante. Lo dice la Biblia, donde ustedes encuentren alguna de alguna parte, excepto los ángeles que vinieron a la tierra y se presentaron delante de los hombres para hablarles. En la tumba de nuestro Señor Jesucristo, cuando entran las mujeres, ven un ángel que está sentado. Y dice, ve, ahí está sentado. No, sí, pero este ángel estaba esperando que llegaran ellas para anunciarles que a quién buscan. Él resucitó. Entonces, no confundamos con lo que los ángeles vinieron a hacer acá con lo que pasa en el cielo. En el cielo están volando, literalmente, y tienen alas y están en movimiento porque están atentos a lo que Dios les ordena. Son ministros que ministros llamas de fuego que ministran a los hijos de Dios y a las hijas de Dios aquí en la tierra. Esa es la función de ellos, por eso vienen y ayudan y participan en el obrar de Dios en la tierra. Así que los ángeles nunca están sentados, los ángeles no envejecen, así que no son ancianos, y no se menciona en ninguna parte nunca de que los ángeles tienen corona. Así que hay tres cosas ahí que automáticamente nos dicen ya, no pueden ser ángeles. Sería muy raro que fueran ángeles. Otro indicador que dice que tienen ropas blancas. Y este es un tema importante porque ropas blancas también se nos menciona, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 3, donde la promesa, ahí en el versículo 5, a la iglesia de Sardis, bueno, en la carta a la iglesia de Sardis, no es a la iglesia de Sardis, sino que recuerden que todas estas promesas son para la iglesia fiel. Pueden ser de Sardis, pueden salir de Teatira, pueden salir de Filadelfia o de la Odisea. A todos los que salen y son fieles, que se van en el rapto, esta promesa. Y dice ahí en el versículo 5 del capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué le hace la promesa en Sardis? Porque en Sardis tenían que arrepentirse. A Filadelfia no le dice, a Esmirna no le dice. Aquí le dice vestiduras blancas a Sardis y a quién más le dice, a la Odisea. A la Odisea
también que, pero ahí no está en la promesa, sino que ahí se lo dice en el versículo 18. ¿Ah? Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ah. Las vestiduras blancas tienen un significado muy importante. Y las vestiduras blancas en Apocalipsis van a tener una importancia y por eso yo les invito que vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis y miren lo que es el versículo 8. ¿A quién se le ha concedido lino limpio, resplandeciente? A la novia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y ahora está la explicación. ¿A quién se le da esta? Porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quiénes dice ahí? De los santos. Las acciones justas de los santos. Y recuerden que en todo el Nuevo Testamento se refiere a los santos, a todos los escogidos de Dios, a los que participan de la iglesia. Después se vuelven a repetir los santos, pero ya son los santos de la tribulación. Pero ahora estamos hablando aquí, en este caso está hablando obviamente de la novia, y eso se refiere a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que es la ropa de las vestiduras blancas? Es las acciones justas de los santos. Entonces, volviendo de nuevo al versículo 4, están estos ancianos que tienen vestiduras blancas. Entonces, eso es una cosa que indica que al parecer son seres humanos. Estos ancianos al parecer representan a seres humanos. Hasta ahora vamos yendo en esa dirección. Otra cosa que estos ancianos tienen, fuera de las vestiduras blancas, ¿qué dice ahí? Dice que tienen coronas de oro en sus cabezas. Y ahí habíamos hablado en el estudio anterior de que existen dos tipos de coronas, la corona Stéphanos y la corona de diademas que tiene Jesucristo. A los seres humanos, a los escogidos, se les va a dar coronas Stéphanos, que es ese, no sé si ustedes han visto en las Olimpiadas, antiguamente les daban una corona que es un laurel tejido con hojas de laurel, ¿ya? Que es una corona y en este caso son de oro. Que es la corona del que conquista, del que vence, del que gana, del que hizo esfuerzo para luchar por algo. Luchó por algo y recibe entonces. ¿Y quiénes son los que lucharon y pasaron a ser parte de la novia? Los cristianos que verdaderamente lucharon con el pecado, lucharon con las tentaciones, lucharon con el diablo, lucharon con sus intereses, con la carne, lucharon. Esos son los vencedores de los cuales habla el Señor cuando habló de la iglesia de Filadelfia. Los vencedores. Entonces aquí todo indica nuevamente que son seres humanos. Y entonces uno podría decir, pero muchos han dicho, pero a ver, momento, 24. Si sumamos 12 más 12, 24, ¿no es cierto? Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. No hay ningún indicador en esa dirección. Primero que nada, habla de 24, no habla de 12 y 12. Como en otras partes, cuando suma dos cantidades, explica una cantidad y explica la otra. Pero aquí no habla de que hay alguna diferencia entre los ancianos de la derecha y los ancianos de la izquierda. No, los de adelante o los de atrás, no dice nada de eso. Dice 24 ancianos. Son todos iguales. Todos están vestidos iguales, todos tienen la misma corona. No hay ninguna diferencia. ¿Hay en la Biblia alguna referencia a los 24? Sí, sí hay. David, cuando él finalmente es rey, él nombra a 24 ancianos, que son entonces la corte de los sacerdotes que iban a ministrar en el templo.
Recuerden que David no tenía templo todavía, él quería construirlo. Su anhelo era construir el templo. Pero él decidió nombrar a estos 24 ancianos que iban a servir en el templo. También nombró 24 cortes de cantores distintos. Recuerden que él escribió los salmos y muchos de estos salmos eran cantados, eran para que fueran cantados. Entonces, él nombró a estos 24 grupos para que fueran los coros, el coro de cantores. Entonces ahí aparecen dos veces el número 24. Entonces algunos han pensado, entonces se refiere a estos 24 que representan a Israel total. Porque estos 24 ancianos que él representó como sacerdotes era para representar al pueblo, todo el pueblo. Él dijo, ellos van a representar a todo el pueblo. Entonces algunos concluyeron y dijeron, entonces son los que representan al pueblo de Israel. Eso tampoco no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque aquí ya estamos en el cielo. Estos 24 ancianos están sentados en el cielo. Pero resulta que Israel todavía no ha sido juzgado. Israel todavía está en la tierra. Tanto los que murieron como los que están vivos en este momento. Están en la tierra todavía. Y eso, porque dice en Apocalipsis que ellos van a ser juzgados y van a comenzar por ser 144.000, van a ser nombrados. Eso es el capítulo 7 recién. De ahí para adelante empieza el trato de Dios con su pueblo. Y todo el desenlace de la tribulación va a llevar a la redención de Israel. Israel va a ser redimido y como la promesa le fue hecha a María cuando ella iba al templo y el anciano se le acerca a Simeón y le dice que él iba a ser la prueba, Jesucristo iba a ser el que iba a probar al pueblo y lo iba a redimir para que reinara junto con David, ¿no es cierto? Iba a reinar con David. ¿Y quién va a reinar? Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar con él? El pueblo de Israel. Partiendo de estos 144.000 que vamos a ver más adelante. Entonces, por lo tanto, los judíos todavía están en la tierra en este momento. Así que no pueden ser ellos. Entonces, si son hombres, tienen ropas blancas, que son de los santos, podrían ser cristianos o judíos, pero ya vemos que no pueden ser judíos. Entonces, hay un indicador que es la iglesia. Aquí empieza el primer indicador de que definitivamente tiene que ser la iglesia. Aquí hay otra cosa que se nos indica, una cosa más. Cierta referencia a la otra cosa que dice ahí, que los ancianos, la palabra anciano significa presbúteros, en griego, presbúteros, que es la palabra presbítero, que es la palabra que se usa para obispo, pastor. Y aquí entonces está hablando de que estos ancianos, estos presbúteros, como se nos indica en el Nuevo Testamento. Y eso es algo que viene exclusivamente del Nuevo Testamento. Esa palabra no se usa en el Antiguo Testamento. Entonces, otro indicador potente de que al parecer estos son la iglesia. No hay ninguna otra cosa que se asemeje más a estos 4 ancianos. Lo que más se asemeja es que es un número representativo como David lo había decidido, pero en este caso no del pueblo de Israel, sino que de la iglesia. Un número representativo de la iglesia. Y por lo tanto, aquí entramos al tema del rapto. Y aquí viene el primer indicador claro de que esto es el rapto. Y eso está en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 8. Pablo lo dice claramente. Por lo demás me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
no solo a mí, sino también a todos los ¿qué dice? Aman su venida. Los que aman su venida. Y los que aman su venida son aquellos que son parte de la novia. La novia ama la venida del novio. Está claro, ¿cierto? Entonces, se veía como cuando uno va leyendo y uno va poniendo, ahora le estoy poniendo yo adjetivo, por eso les digo, es lo que a mí, todos los que aman la venida del Señor, los que aman la venida son los que están esperando que Él venga y se están preparando para su venida. La iglesia de Filadelfia, tesalonicenses, Pablo, y a esos el Señor les va a dar coronas. Entonces, aquí hay otro indicador de que estamos hablando de que es la iglesia. Y si es la iglesia, entonces, ¿dónde está la iglesia según el capítulo 4? En el cielo. Ya está en el cielo. En el capítulo 3 estaba en la tierra. Ahora estaba en el capítulo 4 y Jesús le dijo, ¿ya? Escribe las cosas que van a ser después de estas que vimos 2 y 3, capítulos 2 y 3. Ahora después de estas son, ya pasó. Entonces ya ahora está Juan en el cielo y ve a la iglesia sentada en los 24 tronos, representada por estos 24 ancianos en ropas blancas, que son las ropas de la justicia de los santos, las acciones justas de los santos y las coronas de oro que Pablo dice que él va a recibir, igual que todos los demás que esperan la venida del Señor. 1 más 1 más 1 más 1, al final tenemos una verdad que se va sumando de a poquitito. Por eso estas cosas son importantes irlas conversando, porque te vas dando cuenta de que aquí hay una verdad que se va aclarando a medida que vamos juntando los versículos. Se van aclarando. No es una doctrina inventada. Ahora, que hay otros que tienen otros argumentos, bien, que los presenten. Siempre es bueno que otros presenten, pero que te los presenten bíblicamente. Y a ver si esos argumentos contradicen o desmoronan estos argumentos, porque puede ser. Eso hay que abrirse a eso, no hay que decir, no, yo no acepto ninguna discusión. No, al contrario, yo digo, sí, ok, hablemos. Muéstrame tus argumentos y yo te muestro los míos y vemos qué argumentos son más sólidos. Porque de eso se trata. A escudriñar la verdad con lo que cada uno va estudiando. Por eso si ustedes le hablan de alguien de esto y la persona dice, no, eso es una locura, es absurdo, díganle, me encantaría escucharte. Díganselo. Pero que le hable con la Biblia, no con mi denominación, nosotros creemos, el pastor dijo, no, la Biblia. Y para cerrar esta confirmación de que esto verdaderamente es la iglesia, nosotros tendríamos que ir al capítulo 5, donde claramente estos ancianos participan de un canto, y este canto es revelador, lo que dice. Ahí en el capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice ahí, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Escucha bien. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa dice ahí? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes cantaban esto? Los 24 ancianos. ¿Y ellos qué cantaron? Que fueron redimidos. Los únicos que han sido redimidos son la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vino a redimir a su iglesia. Fuimos redimidos de todos los pueblos, lenguas, naciones, etc. ¿No es cierto? Eso significa que es la iglesia gentil.
Ellos fueron los redimidos. Y finalmente fuimos hechos reyes y sacerdotes. Ese es otro tema, un punto bien especial. Solamente hay 3 reyes y sacerdotes en la Biblia que son nombrados. El primero fue Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Altísimo. El segundo que se menciona es nuestro Señor Jesucristo. Es rey, va a ser rey ahora en la tierra, ¿no es cierto? El rey de reyes. Y es sacerdote. Hebreos, todo el libro de Hebreos habla de que Él es nuestro sumo sacerdote. El único que ha sido rey y sacerdote. Según la ley judía del Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían reinar y los reyes no podían ser sacerdotes. Eso está claramente establecido en la ley judaica. No pueden ser ambas cosas. Solamente Melquisedec, Jesucristo, y aquí dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, exclusivamente para nosotros. Hay un posible cuarto, y eso lo vamos a ver en el capítulo 20 cuando lleguemos a ese punto. Un posible cuarto grupo que sea rey y sacerdote. Pero aquí, por lo menos hasta aquí, hasta este momento, tenemos en la Biblia 3 indicadores, 3 personas representadas: la iglesia, la novia, el rey de reyes y señor de señores, y Melquisedec. Entonces, con todo esto, nosotros nos queda claro de que está hablando de la iglesia. Es imposible que sea otro grupo. Estos 24 ancianos representan a la iglesia. Y como les digo, el número 24 proviene lo más probable de esos 24 ancianos que nombró David para que dirigieran toda la parte espiritual y ¿ya? Fueran sacerdotes para el Señor, para el Dios que él adoraba en ese tiempo. Entonces ahí es la única conexión con 24, porque el número 24 no calza con ningún 7. Y ahí, entonces, con eso volvemos ahora al versículo 4. Y esto entonces nos lleva a concluir de que es la iglesia. Si es la iglesia, hubo un rapto. El rapto fue antes de la tribulación. La tribulación todavía no comienza. Estamos en el cielo. Todavía no se abre el libro. El capítulo 5 va a hablar de este libro, ¿no es cierto? Que todavía no se abre. Así que todavía no se rompen los sellos. Cuando se rompan los sellos comienzan 7 años de tribulación, que es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Pero continuamos con el capítulo 4. Y aquí en el versículo 5 entonces va a hablar de lo que sucede desde el trono. Algo que sale del trono. Habíamos visto en el trono estaba sentado, ¿quién estaba sentado ahí? Dios. Delante del trono, los ancianos. Desde el trono. Entonces ahora viene desde el trono. ¿Y qué dice ahí? Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hablemos de desde. ¿Qué pasaba en el trono? Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Esto es algo bien característico del libro Apocalipsis, y también en el Nuevo Testamento se menciona, pero aquí específicamente está hablando de esta escena muy potente. No sé si ustedes han estado verdaderamente en una tormenta eléctrica donde la cosa se desatan truenos y relámpagos y uno no sabe para dónde correr y para dónde partir porque hay luces por todas partes, caen al lado cerca de uno. Es bastante, para nuestros hermanos haitianos, es muy común. Ellos sí que han vivido escenas de pánico en una tormenta eléctrica, no por la lluvia o el viento, sino que porque caen relámpagos en cualquier parte y luces y se prenden luces y el rugir es absolutamente... Bueno, esta escena es una escena muy violenta. Y aquí han habido varias interpretaciones. Y yo me quedo por lo que viene, yo me quedo con que Dios está en un ánimo de juicio. Está muy, muy airado. Dios, el que está sentado en el trono, está muy airado.
Y de hecho vamos a ver cómo esa ira se va a manifestar. La vamos a ver, pero explicada. 7 años de ira. No es una vez, no es un enojo. 7 años de ira. Y esto se representa muy bien por esto. Podemos ir al capítulo 8. Por ejemplo, vamos al capítulo 8 y veamos qué dice en el versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incenciario y lleno del fuego del altar lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Miren la ira ahí, la ira. ¿Y cómo se ve la ira? Se representa a través de esos relámpagos de trueno. Por eso me quedo con esa idea. En el capítulo 11, versículo 19, ¿cómo dice ahí? Dice, y del templo de Dios fue abierto en el cielo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía un templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Entonces, es bien claro que aquí está hablando que la ira de Dios se manifiesta de esa forma. Y en el capítulo 16, versículo 18, dice, entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, si esto no es ira, si esto no es verdadera, toda la furia de Dios por todo el pecado que el hombre había cometido y que no se querían arrepentir. Y más encima, el diablo tenía chip libre en esta época, así que tenemos claro de que la ira de Dios vino sobre la tierra. Y aquí, bueno, con todos estos ejemplos nos queda claro de que esto de que salía desde el templo era justamente la ira de Dios. Desde el trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahora comienza a explicar qué es lo que hay delante del trono. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vuelve a mencionar esto de los 7 espíritus de Dios que menciona en el capítulo 1. Los 7 espíritus de Dios. Y nosotros vimos este tema de los 7 espíritus, como lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde explica 7 el número completo. Habla del Espíritu Santo en toda su perfección, en toda lo completo que Él era, ¿no es cierto? No es necesario que lo veamos todo de nuevo. Isaías capítulo 11, versículo 2 habla entonces de lo que es completo. También en Zacarías capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 4 va a hablar entonces de los 7. Se menciona. Cada uno de esos menciona distinto. En Isaías habla de los 7 espíritus representados más que nada por la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la justicia. En Zacarías 4 va a hablar del poder. En Apocalipsis 1 va a hablar de los 7 espíritus que representan la gracia. Y en Apocalipsis capítulo 4 va a hablar aquí de estos 7 espíritus que van a ser el juicio de fuego que anunció justamente Mateo 13, cuando Juan el Bautista anuncia de que el juicio de fuego viene sobre la tierra. Y este está anunciando entonces el juicio. Los 7 espíritus de Dios se mencionan en todos estos puntos y representan eso. 7 espíritus de Dios que están delante del trono. Y si ustedes van al versículo 6, entonces va a decir que también hay algo más delante. No solo están los 7 espíritus, sino que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto obviamente es una explicación de algo que Juan vio que era muy extraño y lo trató de explicar. Era como un mar. No era un mar, era como un mar.
Era obviamente una superficie muy impresionante de vidrio semejante al cristal. Ustedes, no sé si han visto cristal iluminado. El cristal iluminado tiene maravillosos colores y es algo muy impresionante. Y esto le impresionó, pero no era un mar, era algo como un mar. Nos está tratando de explicar algo que él veía que no podía explicar, que era la luz de Dios. Nosotros sabemos que Dios es luz. Es una luz demasiado potente que si nosotros la viéramos nos quemaríamos, no quedaríamos ciegos instantáneamente, pero ahí cuando estemos en su presencia vamos a gozarnos, va a ser una luz de un placer, va a ser una sensación que nosotros no podemos explicar. Y eso es lo que Juan vio una luz que salía delante de Dios, que también lo sacaría en Ezequiel capítulo 1, también lo va a explicar en el capítulo 1, versículo 21. En Apocalipsis, capítulo 21, se habla que en el cielo no hay mar. Por lo tanto, esto no era un mar. Y esto se refiere entonces a esto que vio Ezequiel también, que habló de esto que salía, que estaba como encima de Dios, como debajo de Dios. Y ahora Juan nos explica esto. Está alrededor, delante del trono, ¿cierto? Junto con los 7 espíritus. Ahí había algo delante de Dios. Y en la segunda parte del versículo 6 dice entonces que junto al trono, esta palabra junto en griego también significa en medio, ¿verdad? Junto y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojo delante y detrás. Pero junto al trono, la traducción es junto pero casi en. Y aquí vemos que estos seres están en movimiento constante en y alrededor del trono, en medio, alrededor del trono. Están constantemente en movimiento estos 4 seres vivientes. Y como ustedes ya leyeron en Ezequiel, capítulo 1, ¿se acuerdan todos los primeros versículos? Bueno, casi todo el capítulo habla de estos 4 seres vivientes. La visión de Ezequiel es como él trató de explicar algo que él vio tal vez un poco más en detalle, estuvo tal vez más tiempo delante, por eso veía estas 4 caras en cada uno de los 4 seres vivientes. Juan habla solamente de que en cada ser viviente él veía otra cara, pero tal vez porque en ese momento él vio en uno la cara de águila, la cara de becerro, la cara de león y la cara de hombre. Pero son los mismos 4 seres vivientes que vio Ezequiel en el Antiguo Testamento que Juan está viendo aquí. Las características. Y hablaba de esto de las ruedas en Ezequiel. ¿Se acuerda que era el espíritu de Dios en ellos y que estaban ahí en movimiento? Y estos seres son muy particulares, son únicos. Y por los indicadores que ellos tienen, son definitivamente los seres más poderosos creados por Dios en el cielo. En el cielo. Recuerden que nosotros somos la creación perfecta. Los seres humanos son la creación perfecta de Dios. Lo más perfecto que Dios creó fue los seres humanos. Me parece contradictorio, pero no lo es. Lo vamos a ver al final. Recuerden que los ángeles nunca tuvieron que lidiar con el pecado. Los ángeles nunca tuvieron que luchar con nada. Solamente obedecían órdenes y como eran empoderados, las podían cumplir y volvían. No tenían que guerrear con nadie, nada. Entonces hay una gran diferencia. Los ángeles son mucho más poderosos que nosotros en poder, pero no en perfección de la creación. Todo lo que Dios hizo lo hizo en el hombre y a través del hombre va a llevar a cabo toda la obra que Él dejó escrita en la Biblia. Y entonces continuando del versículo 6 nos vamos al versículo 7 donde describe ahora estos 4 seres vivientes que están
estos impresionantes seres que están ahí al lado del trono, frente al trono, alrededor del trono, en medio del trono. Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí tenemos cuatro seres que representan la creación de Dios. En la creación de Dios se ve entonces esta representación del animal feroz, del animal valiente, que representa a la tribu de Judá. Judá es la tribu que es representada por un león, la tribu valiente. El segundo es un becerro, representa a la tribu de Efraín, donde representa la fuerza, la provisión. Del becerro nosotros obtenemos la carne, la leche, el buey, como dice en Ezequiel, el buey que tiene la fuerza para servir al ser humano. Recuerden que todos los animales fueron creados para servir al ser humano. Y el águila representa de la tribu de Dan y representa la velocidad, la agilidad de poder moverse a cualquier parte y la velocidad en el vuelo y además representa el vuelo, que es algo que es único de las aves. Y el hombre representa a la tribu de Rubén y es la representación de lo racional, que es único del ser humano. Así como solo las aves pueden volar, entonces así el hombre es racional. Y aquí entonces estos son cosas que nosotros hemos aprendido a través de la escritura y son conclusiones, no es que esto sea 100% así. Son conclusiones que los estudiosos han ido llegando. ¿Por qué se representan estos rostros? ¿Por qué en Ezequiel y en la visión de Juan, los dos que estuvieron en la presencia y vieron esto, en la presencia de Dios y vieron a estos cuatro seres, por qué ellos llegaron a esta conclusión? Bueno, esto es una conclusión, no es que bíblicamente podamos leer exactamente eso, pero en el Antiguo Testamento estos animales representan, entonces se relacionan con estas tribus. Y aquí se está expresando el poder de Dios, todo el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y por eso está este asunto de los ojos. En Ezequiel los ojos estaban en las ruedas. Aquí vemos que estaban, en el versículo 6 dice que estaban llenos de ojos delante y detrás. Y aquí nosotros si vamos al versículo 8, en la primera parte del versículo 8 dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. En otras palabras, es una forma de representar estos ojos, expresan que eran casi omniscientes, que en otras palabras que ellos sabían todo lo que estaba pasando en ese lugar, alrededor de Dios, en Dios. No son omniscientes como Dios lo es. Dios es omnisciente en todo el universo. Estas cuatro criaturas, estos cuatro seres vivientes, eran omniscientes ahí, en la presencia de Dios. Y sabían todo lo que Dios estaba sintiendo, pensando, y lo podían expresar a su alrededor. A través del poder, representan el poder de Dios contra el mal. El mal, ustedes recuerdan que en la presencia de Dios no puede haber pecado. ¿Ya? Dios es santo, no aborrece el pecado, no lo soporta. Y estos seres son como la protección, como que nada de lo pecaminoso puede acercarse a Dios. Y recuerden que frente a estos seres vivientes están los 24 ancianos, no los ángeles, sino que los 24 ancianos.
Y estos cuatro seres vivientes, entonces nosotros aquí solamente se habla que son seres vivientes, pero en el fondo, como lo dice en Ezequiel, específicamente en el capítulo 10, son querubines. Querubines son obviamente los ángeles más poderosos y más grandes y más sabios. Aquí nosotros vemos cuatro, pero había un quinto querubín que era el más poderoso, era el más sabio, el más grande, pero que ya no está en medio de estos cuatro querubines que hoy día vemos acá en la visión que tiene Juan. Y este quinto es el que está descrito en Ezequiel también. Ezequiel, el Señor le va a revelar el quinto querubín, que era el más poderoso. Y les quiero invitar que vayan al capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 28 de Ezequiel. Y leamos ahí del versículo 12 en adelante, donde Ezequiel recibe esta profecía que Dios le da. Y dice, le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, levanta y levanta endechas sobre el rey de Tiro. Es una profecía que le fue dada al rey de Tiro, pero aquí hay una profecía que tiene una enseñanza. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berelio, ionís, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. De primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Se refiere a esto, de que él era uno de los que se paseaban en el monte santo, ahí en la presencia de Dios. Que dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y ahí viene la maldición. Este era el querubín perfecto, que Satanás, ese es Satanás. Lucifer, como lo dice en la profecía de Isaías, Lucifer, el querubín perfecto, que era igual que los cuatro seres que estamos viendo acá, con la diferencia que este era más hermoso, más poderoso, más sabio, y se envaneció y finalmente cayó y se volvió, fue arrojado a la tierra, como lo va a decir en esa misma profecía más adelante. Entonces, hermanos amados, estos seres poderosos que están en la presencia de Dios son entonces estos querubines inmensos que, como lo dice, lo acabamos de leer, tú querubín grande protector, protector. No es que Dios necesite ser protegido, sino que el pecado no se puede acercar a Dios. Y estos querubines están constantemente en movimiento por encima, por debajo, por alrededor, en medio de Dios. Y tienen el contacto más estrecho. Pero lo sorprendente, como lo vamos a ir viendo a través de Apocalipsis, es que tanto los cuatro seres vivientes como los 24 ancianos están juntos y se van a ir mencionando. Siempre están ahí en la presencia. Los ángeles a veces están cerca, a veces están lejos. Y los demás que van a aparecer en la escena del trono de Dios no siempre están todos ahí. Pero sí, los cuatro seres y los 24 ancianos. Y continuando, hermanos, del versículo 8 entonces en adelante, la segunda parte del versículo 8 es cuando estos seres vivientes y los 24 ancianos entran entonces en adoración. Y aquí comienza la grandiosa y gloriosa adoración. En este capítulo y en el capítulo siguiente, que es la presencia de Dios delante del trono, del templo que está ahí en los cielos, como dice, van a haber dos adoraciones. Esta primera es la oda a la creación,
oda al Creador. La otra va a ser entonces la oda a la redención, al Redentor. Pero veamos cómo estos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos van a adorar juntos. Unos van a hacer una parte y los otros van a complementar. Y estos cuatro seres vivientes entonces van a hacer esta afirmación categórica que es la afirmación que describe perfecto a Dios. Y van a decir ahí en el versículo 8, no cesaban día y noche de decir. Una forma de decir, en el cielo no hay día ni noche, pero es como decir continuamente, constantemente, decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Maravillosa, completa adoración. Esta es la adoración en espíritu y en verdad que nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Se recuerdan con la mujer samaritana que dice que nosotros, el Padre, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí los seres vivientes y los 24 ancianos están haciendo justamente eso, adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo hacen? Porque expresan llenos de poder, de ganas de estas palabras. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Siempre incluyendo al Padre y al Cordero, como si sea Dios y al Cordero, los dos. Y continúan entonces en el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, que dice el versículo 10, los 24, ahí se unen los 24 ancianos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se postran. Los ángeles nunca se postran. Los ángeles siempre están delante de Dios expresando su gloria a Dios. Pero los 24 ancianos, lo vamos a ver en otras ocasiones, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono y van a expresar ahora esto. ¿Y cómo se refieren ellos? ¿Cómo se refieren los 24 ancianos a este Dios todopoderoso? Le dicen específicamente, Señor, en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se fijan que hay una pequeña diferencia entre lo que dijeron los cuatro seres y lo que dijeron los ancianos. Y esto nuevamente nos indica, nos refuerza lo que hemos estado diciendo, que los 24 ancianos representan a la iglesia. A la iglesia. Por eso se refieren al Dios Todopoderoso, que los seres vivientes dijeron, Señor Dios Todopoderoso. Aquí los 24 ancianos entonces se refieren, Señor, digno eres. Y como nosotros sabemos, Jesucristo es el Creador. Es el Creador. Es el que creó todas las cosas. Y eso lo tenemos en Colosenses claramente explicado en Juan capítulo 1, el versículo 3 y también en Hebreos. En todas ellas hablamos de que Jesús es el Creador. Y aquí está diciendo, digno eres de recibir la honra, el poder y la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Recuerden que todas las cosas en Cristo subsisten. Y por su palabra, por la palabra de su poder, todas las cosas entonces son sustentadas. Él es el que sustenta todas las cosas. Aquí tenemos entonces una descripción de la adoración perfecta. Los cuatro seres, los seres más poderosos, más sabios, creados por Dios, en su presencia constantemente, más los 24 ancianos. Los ángeles no están aquí todavía. Aquí no están presentes los ángeles. Interesante. En la otra adoración sí van a estar presentes porque es otra situación. Pero aquí en esta están solamente los más íntimos, el círculo más íntimo.
Y recuerden que los 24 ancianos representan a la iglesia amada, a la novia, ojo, a la novia, como lo hemos estado viendo, el círculo más íntimo, los seres más perfectos y los 24 ancianos. Es interesante poner atención a esos detallitos a medida que vamos avanzando en el estudio. Los ángeles aparecen y a veces no están, a veces están y a veces no están. Pero esta es la descripción de la adoración en espíritu y en verdad, la adoración correcta, que donde se expresa, se habla al que estamos adorando. Pero de qué decimos? ¿Solamente gracias, gracias, gracias? No. Ellos, como dice ahí, estos 24 ancianos se postran después de que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Y ahí viene la reacción de los 24 ancianos. Primero los cuatro seres y después los 24 ancianos. En el próximo capítulo vamos a ver otra combinación de adoración. Esta es la oda al creador, a la creación, al que hizo todas las cosas y las sustenta. Hermanos, esto necesitas conocerlo bien, porque tú debieras ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. No, la iglesia verdadera no es esa que solamente adora en emoción, en el espíritu, como se dice, sino que la que verdaderamente adora con el entendimiento. ¿A quién estoy adorando? Por eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante, hermanos, que ustedes lean los salmos, porque ahí está el adorador por excelencia, este hombre que Dios levantó, David, y los demás que escribieron los salmos que también adoraban con entendimiento. Muy importante, expresando quién y cómo y lo grandioso que es el que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. Y entonces terminamos acá con esta maravillosa expresión de adoración en espíritu y en verdad para prepararnos ya para el estudio próximo, que les invito a que lean el capítulo 5. Ese estudio va a ser un poco más corto porque de ahí en adelante entramos entonces a la tribulación. Vamos a entrar directamente, capítulo 6 y 7, a ver la tribulación, el inicio de la ira de Dios, el juicio sobre la tierra. Como dijo a la iglesia de Filadelfia, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Aquí es donde Dios va a probar el mundo. Hasta aquí Dios está todavía en pleno control de todas las cosas que están pasando en la tierra, porque recuerden que el rapto técnicamente sucedió aquí, en este momento. La iglesia terminó y ahora vino el rapto, que es como una representación a través de lo que le pasó a Juan, fue al cielo, y ahora viene un tiempo antes de que comience la tribulación. Este es el paréntesis entre el rapto y el comienzo de la tribulación, para después ir viendo las otras secciones que se van a desarrollar en este tiempo posterior. Así que, hermanos, les invito que oremos, que nos despidamos en oración, agradeciendo a nuestro amado Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por esto que nos está enseñando. Oremos. Bendito Señor, bendito y glorioso Dios, te damos gracias por lo que nos has revelado en este capítulo 4, en esta verdad. Pensar que nosotros seamos algún día esos 24 ancianos que están sentados en tronos con coronas de oro, y nos postremos a tus pies y rindamos nuestras coronas delante de ti, estando en esa proximidad de tu trono, glorioso Dios. Es algo que eh, nos maravilla, nos sorprende, no nos podemos ni siquiera imaginar, tú sabes, no somos capaces de imaginarnos lo increíble que va a ser eso, ese momento, y estar ahí en la presencia de esos cuatro seres
poderosos que están, esos querubines que están delante de ti. Gracias por estas palabras, gracias porque tú vas a hacer la obra en nosotros para que un día podamos estar ahí. Queremos, por lo tanto, ser obedientes y guardar tu palabra y no negar tu nombre, confesarlo delante de los hombres. Bendito Dios, aquí estamos, humillados por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Queremos rendirnos completamente a tus pies, rendirnos, sí, bendito Dios, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén.